portadores de su presencia. David confesó: he pecado. Y Natán respondió: sí, y tu hijo morirá. El Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 13 al 15. Luego, David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y el Señor amó al niño. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Ahora, si prestaste atención a la lectura de estos pasajes, hay algo que llama la atención. La mujer con la que David tuvo su primer hijo era la esposa de Urías, pero el siguiente hijo lo tuvo con Betsabé, su esposa. ¿La esposa de Urías y Betsabé no son acaso la misma mujer? Claro que sí. Entonces, ¿por qué dice en el primer pasaje que hemos leído la esposa de Urías? Porque la mujer con la que David tuvo su primer hijo era la esposa de otro hombre. Las escrituras no hacen el más mínimo esfuerzo para encubrir el adulterio de David. Mientras el pecado permanecía sin ser confesado, la madre del niño era la esposa de Urías. Pero después de que David se arrepintiera de su pecado y se casara con ella, se convirtió en Betsabé, su esposa. Dios tiene muy en cuenta si la persona con la que tenemos sexualidad activa es o no es nuestro cónyuge legítimo. Por eso se dice que el gobernador Félix estaba acompañado de Drusila, con quien estaba legítimamente casado. Esto está en Hechos capítulo 24, versículo 24. En cambio de Herodes, Juan el Bautista había dicho: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Felipe y tú se la quitaste. Esto está en Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4. El pecado sexual es tan grave que la Biblia se refiere a él como gran pecado, refiriéndose al pecado sexual de Sodoma y Gomorra que está en Judas capítulo 1, versículo 7. Dios dijo: su pecado es en verdad muy grande. Cuando la esposa de Potifar sedujo a José a cometer infidelidad, este se negó diciendo: sería un gran pecado contra Dios. Génesis 39, 9. ¿Y qué decir de los hijos de Elí, quienes se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo? La Biblia afirma que el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Me gustaría que pudieras contestar una sola pregunta. ¿Deseas ser portador de la manifiesta presencia de Dios? O tal vez otra, ¿no? ¿Anhelas convertirte en un poderoso instrumento en las manos del Señor? Solo lo serás si haces a Jesucristo Señor de tu vida sexual. No esperes ni un minuto más. Aléjate de todo pecado en el área sexual y conságrate solo a Dios. Solo así, sí, solo así comenzarás la mejor temporada de tu vida. Dios te bendiga.